Hola, buenas tardes, les habla Ricardo Rivera, su profesor de costo. Los invito en este momento a que sigamos la explicación de la resolución de este pequeño ejercicio. Ya las cifras están calculadas, pero el propósito del video, dado la corta duración que puede tener, digamos, eh, solamente voy a explicar cómo se obtuvieron las cifras, ¿ya? A partir de los datos del ejercicio. Bien, primeramente, ¿de qué se trata? Tenemos que eh, elaborar los estados de resultados tanto por el método absorbente como por el método directo o variable, y de igual manera tenemos que entonces valorizar los inventarios finales de productos terminados por ambos métodos, ¿ya? Partamos entonces. Primera línea del estado de resultados, las ventas. Se obtienen ¿cómo? Multiplicando el precio por la cantidad. ¿Tenemos el precio? Sí, tenemos el precio neto, son 6.500 pesos. Tenemos la cantidad vendida efectivamente. Se vendieron 18.000 de las 20.000 unidades que se fabricaron en el periodo. Entonces multiplicamos los 6.500 por 18.000 y obtenemos entonces el importe de los ingresos por venta, que son 117 millones. Tenemos que calcular entonces los costos asociados a generar ese volumen de venta, ordenado por los elementos del costo. Tenemos primeramente entonces la materia prima directa. La materia prima directa que asignaremos al costo de venta son esos 19.440.000 pesos. ¿Cómo obtenemos esa cifra? Son, de acuerdo a los datos del problema, 12.000 kilos a 1.800 pesos el costo unitario neto de cada kilo, ¿no es cierto?, multiplicado por la proporción que hay entre los artículos vendidos sobre el número total de artículos fabricados. O sea, si ustedes dividen 18.000 entre 20.000, la proporción son 0,9. O sea, del volumen producido se vendió solamente el 90%. Entonces, ese costo lo sacamos proporcionalmente. 12.000 kilos a 1.800 el kilo, multiplico 12.000 por 1.800 y por 0,9 entonces, que es la proporción de las unidades vendidas de las que se fabricaron. Eso da entonces 19.440.000 pesos. Con la mano de obra directa tenemos el dato, dice que la mano de obra directa fueron 22 millones de pesos. Bueno, 22 millones de pesos, entonces tengo que aplicar al costo de lo vendido el 90%, ¿cierto? El 90% porque solamente se vendió el 90% de la producción. Entonces los 22 millones multiplico por 0,9 y voy a obtener entonces los 19.800.000. Los costos indirectos de fabricación. Sabemos que en el enfoque de costeo o en el método de costeo absorbente se toman todos los costos indirectos de fabricación, sean estos fijos o variables. Independientemente si sean fijos o variables, van todos. Entonces determinemos. Tenemos, primero, el costo de los 1.200 pesos, que es el costo unitario, perdón, el CIF total unitario, 1.200 pesos, multiplicado por las 18.000 unidades vendidas. Como dice acá, el CIF son 1.200 por cada unidad. El 20% de eso es fijo. Pero ya sabemos que en el enfoque de costeo por absorción me es indiferente si es fijo o variable, van todos los CIF incorporados. Entonces, ¿qué tenemos? Los 1.200 por las 18.000 unidades vendidas. ¿Qué más? Hay una póliza de seguro que se pagó por 2 millones de pesos, de la cual se señala que el 80%, corresponde al área de producción. Entonces, le agrego el 80% de los 2 millones y lo multiplico por la proporción de unidades que se vendieron del total fabricado, o sea, multiplico por 0,9. ¿Qué otro costo indirecto de fabricación considero? Hay un arriendo, dice, de una bodega de almacenamiento de materiales de producción por 1 millón de pesos. Entonces aplico el 90% al costo, porque esa es la proporción de la cantidad de unidades que se vendieron respecto de la fabricada.
multiplico entonces 1.000.000 por 0,9, como aparece acá en la nota. ¿Ya? Si realizo esa operación, voy a obtener entonces esa cifra 23.940.000. Sumo todos los costos materia prima directa, mano de obra directa, CIF variables y fijo, y obtengo entonces el costo de venta del periodo, que se lo resto a los ingresos generados en el periodo, a los 117 millones, entonces le resto los 63.180.000, y así se configura un resultado bruto de 53.820.000. A esto hay que deducir todos los gastos de explotación o gastos fijos del periodo. Tenemos gastos de administración, 9.400.000. ¿Cómo están compuestos? ¿Qué dice acá? Hay gastos de remuneraciones fijas de la administración, 6 millones. Otros gastos fijos de administración por 3 millones. Entonces, además, tenemos de la póliza de seguro de 2 millones, el 20% corresponde a administración, o sea, hay 400.000 adicionales que son de gastos, entonces, de administración fijos. 6 más 3 más 400.000, están los 9.400.000 pesos. Gastos de venta fijos son un dato, están acá indicados, dice que los gastos de venta fijos son 4 millones de pesos, ahí están, ¿no es cierto? Los gastos de venta variable dice que es el 20%, aquí abajo aparece, el costo de venta variable corresponde al 20% del precio de venta, o es lo que es lo mismo, el 20% de las ventas realizadas. Por lo tanto, este gasto de venta variable va a ser el 20% de los 117 millones que se generaron por venta. Así obtengo los 23.400.000. Sumo todos los gastos entonces de explotación, 36.800.000, y esto se lo rebajo entonces al resultado bruto, lo que determina entonces un resultado operacional de 17.020.000 pesos. A este hay que deducir entonces el impuesto a la ganancia, que dice el caso que es un 25% sobre la utilidad operacional. Entonces, el 25% sobre los 17.020.000 son 4.255.000 que se restan entonces. Lo que determina una utilidad neta por absorción de 12.765.000 pesos. Vamos ahora con el estado resultado por el método directo o variable. Los ingresos de explotación son los mismos 117 millones, desde luego, porque son las mismas 18.000 unidades vendidas a 6.500 pesos cada uno. La materia prima directa ya la determinamos, de la misma forma como está acá, son esos 19.440.000. Lo mismo con la mano de obra directa, que ya indicamos aquí con detalle cómo se obtuvo la cifra. ¿Qué es lo que nos falta si indicar aquí? Los CIF variables. ¿Cómo determino los CIF variables? Entonces, bueno, el CIF dice que son 1.200 por unidad, el 20% es fijo, por lo tanto el 80% es variable, y multiplicado por las 18.000 unidades vendidas. De ahí se determina entonces esos 17.280.000 pesos. Sumamos los tres elementos que constituyen el costo de producción variable y obtenemos entonces ese costo de producción variable de 56.520.000. ¿Qué hay que agregar? El costo variable de comercialización, que ya sabemos que es el 20% del importe de la venta. O sea, el 20% de los 117 millones resulta en esos 23.400.000 pesos que se deducen acá. Sumo entonces ambos costos variables, el de producción y el de comercialización, y obtengo el costo variable total de 79.920.000, que se restan a los 117 millones de ingresos por venta, determinando así un margen de contribución neto de 37.080.000 pesos. A este hay que deducir entonces los costos fijos del periodo, que tenemos gastos
de administración fijo, 9.400.000, que ya lo analizamos acá, ¿no es cierto? Son los 6 millones de las remuneraciones del área de administración, más otros gastos de administración fijo de 3 millones, más el 20% del importe de la póliza, de 2 millones, que son los otros 400.000. Los gastos de venta fijo están indicados acá como un dato, ¿no es cierto? Los gastos de venta fijo son 4 millones. El CIF fijo, ¿cómo determinamos el CIF fijo entonces? Tenemos el CIF unitario son 1.200, ¿no es cierto? El 20% es fijo. Entonces 1.200 multiplicado por 0,2 y por las 20.000 unidades fabricadas, más le agrego a eso el 80% del importe de la póliza de seguro, porque esa se le asigna al área de producción, el 80% entonces de los 2 millones del seguro, y el 1.000.000 de pesos que se pagó de arriendo de la bodega. Esos tres importes, entonces, la suma de esos tres importes configuran el CIF fijo, ¿cierto? Que se deduce contra el margen de contribución del periodo. Tenemos que sumar entonces estos tres costos fijos que tenemos, los gastos de administración fijos, los gastos de comercialización o de venta fijo y el CIF fijo, y con eso vamos a tener el costo fijo total del periodo. Ese se deduce o se resta del margen de contribución de 37.080.000, con lo cual se configura un resultado operacional de 16.280.000 pesos. Tenemos que restar el impuesto a la utilidad, que es el 25% de esta cifra, esos son los 4.070.000, con lo cual la utilidad neta queda en 12.200.000 pesos. Bien, procedamos entonces ahora a valorizar el excedente de producción, el inventario final de productos terminados. ¿Qué tenemos? La materia prima que está invertida, ¿no es cierto?, el importe de materia prima en las 2.000 unidades. O sea, los 19.440.000, que es el importe que tenemos acá, el consumo de materia prima directa, ¿ya? Multiplicado entonces dividido entre 18.000 unidades, y eso lo multiplico por 2.000, que son las unidades que quedaron. Eso configura entonces los 2.160.000. Con la mano de obra lo mismo, los 19.800.000, ¿no es cierto? Lo divido por 18.000 unidades, lo divido por las 18.000 unidades, y multiplico por las 2.000 unidades que quedaron, entonces, inventariadas. El CIF fijo y variable, el CIF total aplicado acá, el CIF fijo y variable por absorción, que son los 23.940.000, entonces también lo divido entre las 18.000 unidades que se vendieron y multiplico por las 2.000 unidades, que son las que quedaron inventariadas. Sumo estos tres y obtengo entonces los 7.020.000 del inventario final de productos terminados. Hago lo propio con el método de directo variable. Los dos primeros valores son el mismo, lo único que cambia es el último. El último, porque va a estar dado por el CIF variable, los 17.280.000 que se aplicaron ahí, dividido entonces en 18.000 unidades y multiplicado por las 2.000 unidades que se activaron. Eso genera entonces los 6.280.000. Si hacemos la diferencia, restamos la diferencia del inventario y la diferencia que ocurre entre la utilidad operacional o resultado operacional, vemos que cuadran en 740.000, lo que hace que sea consistente este resultado, porque la diferencia entre ambas diferencias tiene que ser 0. De esa manera entonces podemos advertir
que las cifras son correctas. Ahí hemos podido entonces comprobar los resultados.